La WWE ha sido el hogar de algunos de los momentos más memorables y emocionantes en la historia de la lucha libre profesional. Pero para muchos fanáticos, la WWE de antes tenía una magia especial que parece haberse perdido con el tiempo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿en serio la WWE actual es mala? ¿La WWE de hace unos años era tan buena como la recordamos? ¿O simplemente estamos cegados por el factor nostalgia? Que lo que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, ¿por qué la WWE de antes es mejor que la de ahora? ¡Corre video! Hey Pai, ahora sí hay disclaimer, esta es mi opinión personal, si tienes una opinión distinta no dudes en dejarla en los comentarios para armar el real debate. Ahora sí, empezamos. Las estrellas que definieron una era. La WWE de antes estuvo marcada por grandes superestrellas que no solo dominaban el ring, sino que también se convirtieron en íconos de la cultura popular. Tenemos ejemplos como John Cena y el Undertaker, son dos de los nombres más grandes que vienen a mi mente o a la mente de muchos cuando hablamos de WWE hace unos años. John Cena es un ser que cuenta con un carisma imparable y una ética de trabajo incomparable. Se convirtió en el rostro de WWE durante más de una década. Su estilo no solo consistía en vencer a sus rivales, sino también a inspirar a millones de fanáticos con su mantra Never Give Up. Cena fue un símbolo de la determinación y la perseverancia, algo que trascendió la lucha libre y lo llevó a un estatus icónico. Por otro lado, también tenemos al Undertaker, alguien que ofreció una de las carreras más longevas y legendarias de la historia. Su personaje de Deadman fue una de las creaciones más influyentes en la historia, con una narrativa envolvente que causó a los fanáticos durante décadas. Su racha mientras estuvo invicta en WrestleMania es solo un ejemplo de cómo su mística mantenía a los fanáticos año tras año enganchados. Ahora, echemos un vistazo a las estrellas que están definiendo a la WWE en este 2024. Cody Rhodes, después de su regreso a la compañía en 2022, ha sido uno de los luchadores más importantes. Sin embargo, aunque Cody tiene una historia de redención convincente y una conexión emocional con los fanáticos, algunos sienten que no ha alcanzado el nivel icónico de superestrellas como Cena o el Undertaker o alguna de las caras anteriores de WWE. Cody ha dado pasos enormes desde su regreso, pero la WWE de ahora carece del aura que personajes pues como los ya mencionados Cena o Undertaker traían a la programación semanal. O sea, yo no estoy diciendo que Cody lo haga mal, todo lo contrario. Lo que ha hecho Cody, al menos este 2024, ha sido increíble. Apariciones en todos los Premium Live Events, en todos los live shows, defendiendo el campeonato de WWE siempre que puede. Y eso es algo digno de admirar. O sea, sin embargo, creo que su camino aún se está escribiendo. Por ende, empezar a juzgarlo desde ya es un error grande que podemos cometer. Por otro lado, también tenemos a Gunther, quien es nuestro general del ring y actual campeón mundial pesado. Gunther tiene un enfoque más serio dentro del ring y es uno de los mejores luchadores en WWE hoy en día. No obstante, el carisma y pues la mística que puede tener Gunther no llegan a capturar de la misma manera o de la misma atención que las leyendas de antaño. Aunque es dominante, su impacto en la cultura popular es mucho menor en comparación con los gigantes de épocas pasadas. Igual acá, o sea, no sé si por el hecho de cuidar su presencia o hacerlo más exclusivo, sus apariciones en el ring este año se vieron limitadas. Amigo, Gunther tiene todo para ser uno de los mejores campeones y uno de los campeones más imponentes en la historia. Eso nadie lo duda, pero a pesar de ser campeón hay cosas por trabajar. Lo principal que diría yo es el micrófono. Y ojo que personalmente he notado una gran mejora por su parte. Igual no me preocupo porque pues Gunther es una persona que se ve muy disciplinada y comprometida con su trabajo. Las historias y narrativas. Una de las razones más importantes por las que muchos creen que WWE de antes era mejor es por la calidad de las historias y las narrativas. Durante eras anteriores las historias se construían de manera meticulosa, generando una expectativa que hacía que cada rivalidad tuviera un significado profundo. Por ejemplo, la enemistad entre Cena y Randy Orton. Esta fue una de las rivalidades más largas y emocionantes de la historia, algo que sin duda definió una generación. También tenemos la historia del Undertaker y su racha en WrestleMania, que es otro ejemplo perfecto de cómo la WWE sabía construir momentos de alta tensión. La rivalidad también pues entre este Taker con Shawn Michaels, que culminó en WrestleMania
26, que también es considerada por muchos como el mejor combate en la historia de la compañía. Estas rivalidades no solo se centraban en las habilidades físicas, sino en las emociones y el drama que rodeaba cada enfrentamiento. Amigo, estamos hablando de la racha contra la carrera. Y así me puedo demorar todo el video dándote ejemplos, pero te voy a soltar un par más de momentos que no vimos venir. Por ejemplo, el turn heel de Stone Cold en WrestleMania 17 y también el debut de Santino, amigos. ¿Cuántos se acuerdan de Santino Marella ganando el título intercontinental en su debut? No, algo simplemente épico. La libertad creativa de las superestrellas. Algo que diferenciaba a la WWE de antes era la libertad creativa que las superestrellas tenían para desarrollar sus personajes. Superestrellas como La Roca, Stone Cold Steve Austin y Chris Jericho eran maestros en las promos, muchas veces improvisando líneas que se convertían en algo icónico. Esa libertad creativa permitía que los personajes se sintieran auténticos y que las rivalidades fueran mucho más orgánicas. Y sin ir tan atrás, por ejemplo, otra vez John Cena, aunque trabajaba en una WWE más controlada creativamente, también tuvo momentos en los que pudo improvisar y conectar con la audiencia de manera personal. Si no, miren la papeada que le metió Cena al pobre Roman Reigns hace unos años. Hoy en día, las promos y las rivalidades suelen estar más guionizadas, lo que a veces limita la capacidad de las superestrellas para expresarse plenamente. Aunque Cody Rhodes, por ejemplo, ha mostrado un nivel impresionante de control creativo en su historia de regreso, la WWE de hoy es mucho más controlada en comparación con la era dorada, en comparación con la Ruthless Aggression, en comparación totalmente con la Attitude Era. Otra vez, comparando al campeón Gunther, por ejemplo, tiene un estilo más serio y disciplinado en el ring, pero no ha tenido la oportunidad de desarrollar un personaje tan impactante en las promos como lo hicieron superestrellas heavyweight del pasado. Aunque es un luchador formidable, la falta de libertad creativa ha sido una desventaja para crear una conexión más emocional y profunda con los fanáticos. O sea, no estoy exigiéndole al buen Gunther que te haga una promo como La Roca, nada de eso, o sea, sino que se pueda mandar promos más como la del Raw pasado. O sea, en el Raw pasado le dijo a Bret Hart que su luchador número 1 es Goldberg, amigo. Amigo, eso fue cine. ¿Y sabes qué también es cine, amigo? Tú, si estás pasando por un mal momento o por una mala racha o si sientes que las cosas no se te dan, tranquilo, respira y sigue intentándolo. Tú manejas tu propio ritmo. Siéntete orgulloso de todo lo que vienes haciendo. Nadie más que tú sabe lo mucho que luchas todos los días. Te quiero, amigo. Sigue así. Ánimo, campeón. El factor nostalgia y el impacto cultural. Es imposible negar que el factor nostalgia juega un papel importante cuando los fanáticos discuten de por qué la WWE de antes era mejor. Sin embargo, hay una razón sólida para esa nostalgia. El impacto cultural que dejaron las superestrellas de esa época fue mucho mayor. Y es tan simple porque es algo que está en el pasado. Nosotros vivimos recordando el pasado y queremos que la actualidad o futuro sea algo parecido a aquello bonito que vivimos. Nombres como el Undertaker, Kane, Rey Mysterio, incluso el mismo Eddie Guerrero trascendieron en el mundo de la lucha libre y se convirtieron en iconos globales. Tenemos a superestrellas que hicieron cine, por ejemplo Cena, que aparece en películas, programas de televisión e incluso participó en proyectos filantrópicos que le permitieron conectarse con un público mucho más amplio. Lo mismo con La Roca, el Miz e incluso Batista. Comparado con las superestrellas de ahora, pues Cody Rhodes ha logrado cierto impacto mediático, especialmente con su paso de AEW y su regreso a la WWE. Eso sí fue un boom en cuanto a cobertura, pero aún no ha alcanzado el estatus de superestrella global como ya lo hicieron Cena o La Roca. En cuanto a Gunther, siento que su enfoque ha estado principalmente en el wrestling, pero no ha cruzado esa línea de ícono mediático como lo hicieron estrellas del pasado. El estilo de lucha y el cambio en las expectativas. El estilo de lucha en WWE también ha cambiado drásticamente con el tiempo. Pasamos de tipos mamados a tipos que pueden volar básicamente y dar brincos por todos lados. Y no está mal, al contrario, se presta más para el espectáculo que en épocas anteriores. Por ejemplo, antes los combates solían ser más lentos, pero más narrativos, y la audiencia se sumergía en cada movimiento y cada golpe porque había una historia detrás de ellos, había un porqué. Hoy en día el estilo de lucha es un poco más rápido y atlético. O sea, no digo que no haya trasfondo o novela, porque claramente sí la hay. Por ejemplo, tenemos a Punk con McIntyre o a Rhea con Liv y Dominic y así. Sin embargo, algunos fanáticos sienten que la narrativa dentro del ring ha disminuido y que la WWE de ahora se enfoca más en movimientos llamativos que en contar una historia. Esto también debido a que, por ejemplo, los campeones mundiales que empezaron WrestleMania, bueno, al terminar WrestleMania, no han tenido una rivalidad larga. Por ejemplo, Damian Priest cuando fue campeón tuvo de rivales a Jey Uso, Drew McIntyre y Seth Rollins. Rivalidades cortas y pues algunas de ellas no fueron rivalidad en todo caso. Por ejemplo, Drew y Rollins estaban
estaban en medio de una rivalidad con Punk. En el caso de Cody tuvo a AJ Styles, que fue una rivalidad pausada y luego reanudada. También tuvo a Owens, que no lo cuento como rivalidad porque pues no pasó nada ahí. Sin embargo, combatazo que nos dieron ambos. Y por último, Solo con el nuevo Bloodline. Si hablamos de Cena en el 2006 o 2017, tuvo a RVD, Edge, Shawn Michaels, no amigo, Taker, tuvo a Batista. No. O sea, yo les prometo que voy a hacer un video de esa rivalidad. Déjame en los comentarios si quieren que haga la rivalidad de Taker con Batista, porque simplemente fue magia. Conclusión. Entonces, ¿es la WWE de antes mejor que la de ahora? La respuesta depende de a quién le preguntes. Para muchos, la WWE de antes ofrecía una combinación perfecta de historias épicas, personajes inolvidables y momentos que definieron una era. John Cena, Undertaker, Stone Cold, Mankind y otras leyendas dejaron una huella imborrable en la historia. Mientras tanto, la WWE de hoy sigue evolucionando, con talentos como Cody Rhodes, Gunther, Rhea Ripley, Liv Morgan liderando la carga hacia el futuro. Aunque la empresa ha cambiado, la pasión de los fanáticos sigue siendo la misma. Pero ya sé que quieres una respuesta mía, y mi respuesta es sí. O sea, sin miedo al éxito te digo que la WWE de antes, al menos hasta la Ruthless Aggression, era mejor que la de ahora. Ojo, no estoy diciendo que ahora no la disfrute, todo lo contrario, me la paso re bien. O sea, de hecho ahora veo WWE sin expectativas, o sea, simplemente fluyo. Así me dejo sorprender sin esperar nada, y créanme que es mucho más disfrutable. O sea, yo digo, ¿para qué te vas a amargar por algo que pues tal vez sospechas que puede pasar, pero pues normal, o sea, no te afecta en nada, ¿no? O sea, normal, disfruta amigo, y ya está. Tampoco creas que soy conformista y me conformo con algo, pero pues es como que, o sea, ¿por qué hacerte problemas por algo por lo cual tú no tienes el control? Pero ahora, déjame en los comentarios, ¿crees que la WWE de antes fue mejor o crees que el futuro de la compañía es más brillante que nunca? Deja tu respuesta, que armamos el severo debate. Y hasta acá el video de hoy, gente linda, gente hermosa. Este es un video más sobre debate. En serio, me gustaría conocer sus opiniones, que ustedes sean los protagonistas en este video. Como les dije, yo no tengo la verdad absoluta, soy un fan más que le agarró el gusto a hacer videos porque por un momento me olvido de lo complicada y dura que es la vida. Y bueno gente, no olviden suscribirse, que eso ayuda a que la comunidad siga creciendo. Y recuerden que si llegamos a los 10K a final de año, se vienen sorteos épicos. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah y... ¡Give me a hell yeah!